Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. El bolero, un género que evoca amor, desamor, nostalgia y que ha sido recientemente declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento subraya no solo su valor artístico, sino también una gran influencia cultural a través del tiempo. Un género que en lo personal considero de importancia, pero cabe preguntar, ¿cuál es el estado del bolero en la actualidad? Así iniciamos Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón. Bienvenidos. El bolero, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, es un género musical desarrollado inicialmente entre Cuba y México y luego se fue expandiendo hacia el resto de nuestra América y España. Son muchos los intérpretes y músicos que han hecho historia y han logrado calar en la cultura global. ¿Cuál es el estado del bolero en nuestros días y su respectivo legado? Ahí teníamos el perfil del programa, la trascendencia del bolero en la actualidad, en la cultura de nuestro continente y el mundo. Acá vamos a hablar del tema, tenemos a dos invitados. En primer lugar, Berenice del Moral, ella es bolerista, artista. Muchísimas gracias por tu tiempo, Berenice, con nosotros y la audiencia latinoamericana. También tenemos a Ignacio Barreto, él es músico e investigador musical. Gracias, Ignacio, por tu tiempo con nosotros, también acá en el estudio. Y bueno, el bolero, como decíamos, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, un género musical que ha trascendido espacio, ha trascendido el tiempo. Pero ¿cómo es el estado del bolero en la actualidad, Berenice? Bueno, la declaratoria del bolero como Patrimonio Cultural Inmaterial para de la humanidad lo dice todo. Sí. En verdad que el bolero es un género que llegó para quedarse, porque creo que es el género perfecto para enamorarnos, para dejar de enamorarnos, para conquistar. Y yo creo que ese género se va a quedar por muchísimo tiempo, sobre todo pensando en que hay muchísimos jóvenes que se han motivado a cantar el bolero, pero además hay muchísimos compositores que aún viven, que se están dedicando y que se han dedicado muchísimo tiempo al bolero. Un ejemplo de eso es nuestro amigo Ignacio Barreto, que es compositor de boleros, pero además tenemos a un Ignacio Izcaray. Simón Díaz en su tiempo hizo un trabajo maravilloso con el bolero y yo pienso que tenemos boleros para muchísimo tiempo. Ignacio, ¿cómo ves el actual escenario del bolero en América Latina y el Caribe? Yo creo que el bolero llegó para quedarse y se va a quedar por mucho tiempo. Entre otras cosas porque es una canción amatoria y el amor siempre va a estar vigente. El tema del amor siempre va a estar vigente. Y además de todo, el bolero es un género que de alguna manera cohesiona a todos los países de América Latina. Porque aunque, por ejemplo, en Argentina existe el tango, que también hay muchos tangos con temas amatorios, sin embargo hay muchos tangos que han sido interpretados en forma de bolero y han sido incluso popularizados más en su forma de bolero que como tangos. Igualmente vamos a encontrar en Perú, en Ecuador, en el mismo Brasil, vamos a encontrar importantes compositores e intérpretes del bolero, porque como te digo, es un género que nos une. Nace en el Caribe, es profundamente caribeño, nace en la isla de Cuba, tiene ya más de 100 años el primer bolero que se conoce, pero se extendió de una manera tan orgánica por todo el continente americano que estamos seguros de que no puede morir de ninguna manera. Tú has sido investigador musical, has investigado el bolero. Dentro del continente hay muchas variantes del bolero, tú lo has comentado, pero generalmente el bolero de raíz no estaría perdiendo su esencia con todas las nuevas alternativas que ofrece el bolero y la posibilidad de fusionarse con otros géneros. Mire, yo creo que no. Yo creo que, como te digo, a lo largo de estos más de 100 años, el bolero ha influenciado a otros géneros musicales, ¿no? De manera que se ha enriquecido el repertorio bolerístico con obras que originalmente no estaban pensadas para hacer boleros y que sin embargo se adaptaron muy bien al género. Y puede estar ocurriendo, en estos momentos puede estar ocurriendo exactamente lo mismo. Pueden estar surgiendo nuevos géneros musicales, por ejemplo el género de la bachata, que digamos es relativamente joven, o por lo menos su difusión es relativamente reciente.
estructura nace, musical. tiene en esencia el origen del bolero, ¿no? Y sin embargo, bueno, se ha desarrollado, ha captado nuevos públicos. Hay jóvenes, gente joven que sigue la bachata como si siguiera, no sé, ¿cómo se llama? El reggaetón, Sí. o cualquier otro de los géneros actuales de la juventud. Y lo siguen precisamente porque les llama la atención la temática amorosa. Ahora, hablando de las nuevas generaciones, Berenice, ¿cómo estás viendo el mercado del bolero actualmente? No solamente con los que escuchan, sino también los artistas. Hemos visto jóvenes que bien se interesan por el bolero, están muy conscientes de que puede ser una fuente importante de inspiración, tanto para la lírica, para la melodía, pero ¿cómo ha sido hasta el momento la apropiación del bolero en las nuevas generaciones? Bueno, yo quiero decir dos cosas importantísimas del bolero. Sí. El bolero primero es poesía. Y es poesía llena de pasión. Eso es importantísimo para nosotros. Por eso es que siempre uno dice, bueno, canta boleros con mucha pasión. Aunque sea de despecho, de amor o de reconciliación. Correcto. Siempre debe haber pasión. Y bueno, sí, yo pienso que los jóvenes se han interesado en el bolero porque uno siempre escucha lo cotidiano. Sin embargo, nosotros tenemos muchos amigos muy jóvenes que dicen, es que yo crecí escuchando los boleros de mi papá. Nosotros tenemos amigos de 19, 20 años que se saben más boleros que yo. Y eso para nosotros es importantísimo. Pero además estábamos discutiendo el hecho de que el bolero es un género que no ha atendido a ese público como nosotros. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué es así? Porque los medios difunden otros géneros musicales. Entonces, claro, nosotros hacemos una noche de bolero y va mucha gente mayor de 40 años. Mucha gente. Y terminamos el concierto y la gente se queda esperando un poco más. Y digamos, vamos a darle un poco más. Es porque pienso que el bolero tiene esa particularidad de apoderarnos del entorno, del cantante. Y el bolero, que se ha internacionalizado, porque no podemos decir que es de América Latina o del Caribe, porque hay influencia hasta de Francia con el bolero, tiene esa capacidad de comunicarnos, pero además de hacernos entender con el otro. Sí, yo pienso que el bolero es, en verdad, uno de los géneros más importantes de América Latina. Ignacio, la apropiación del bolero en las actuales obras de jóvenes, de cantantes, de artistas, ¿cómo estás viendo el escenario? Mira, yo lo veo, creo que existen unas propuestas muy interesantes. Hay jóvenes artistas, hay estas muchachas mexicanas que hacen unas cosas hermosísimas con el bolero, que reinterpretan incluso boleros y temas rancheros clásicos y lo reinterpretan. ¿Ah? Los Miranda. Por ejemplo. Un grupo de jóvenes maravillosos, mexicanos. Exacto, ¿no? Y que hacen una reinterpretación incluso muy contemporánea, pero sin traicionar. Más rica y musicalmente más adaptada a los tiempos. Más adaptada a los tiempos, pero sin traicionar, que es lo más importante. Correcto. Sino con un respeto absoluto. Que ese respeto no significa no permitirle la libertad de... Pero hay respeto incluso en la letra. Decía Berenice que es poesía. La lírica y la letra en el bolero es parte fundamental en un mundo en el que la letra hoy en día y un lenguaje más soez se está viendo cada día más en las producciones. ¿Se está respetando también incluso la letra? Bueno, es un resguardo, ¿no? es como un rincón donde el que quiera descansar de toda esa banalidad puede acercarse a ese rincón, ¿no? La lírica es muy importante, la letra es muy importante. Si hacemos un repaso de la historia, por ejemplo, de lo que es la canción amatoria, que podemos llegar incluso hasta los tiempos del Califato de Córdoba, cuando estaba
los árabes en el territorio de lo que es actualmente Andalucía, vemos que existían escuelas de composición donde se formaban simultáneamente el poeta y el músico. El poeta tenía que expresar su poesía con música, ¿no? Y el músico tenía que expresar su música con poesía. Aprendía simultáneamente las dos cosas. Y la poesía fundamentalmente era amatoria. Eso después se desarrolla en Europa de distintas maneras. Bueno, están los trovadores, los troveros franceses de la Edad Media y todas estas cosas. Pero a América llega esa poesía amatoria con los romances españoles y digamos que se desarrolla digamos, en la cultura hispánica, en la cultura española, se desarrolla y se mantiene esa tradición del canto hacia el amor. De manera que tenemos unas raíces muy sólidas, son raíces de siglos, y eso hace, por supuesto, que cuando tú vas a meterle mano a un bolero, cuando tú vas a querer escribir un bolero, tienes que hacerlo, oye, honrando todos esos siglos de historia que tiene. No vas a escribir un bolero banalizando el amor, todo lo contrario. Lo que busca todo bolerista es tratar de dignificar el amor, ¿no? Decía Mario Benedetti cuando escribió sus canciones de amor, que son una especie de bolero, que él escribía esas canciones de amor porque eso era un homenaje al prójimo, y en el 50% de los casos a la prójima, porque es eso, es el homenaje a eso de humanidad que todavía tenemos y que se expresa en el amor. Y que por supuesto tiene un rico acervo de la cultura latinoamericana, de la cultura del Caribe, como hemos visto, 100 años de historia, el bolero y su trascendencia en la cultura. Estamos hablando hoy en Texto y Contexto sobre la trascendencia del bolero en la cultura latinoamericana y en el mundo. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Bueno, excelente. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos del bolero y su trascendencia en la cultura, en nuestro continente y el mundo. Tenemos a dos expertos hablando del tema. Berenice, ya hablábamos de lo importante de estas nuevas generaciones para apropiarse de un género como el bolero y respetando la base que ha sido inconfundible sobre el amor, sobre el sentimiento que caracteriza a los seres humanos, pero el bolero ha dado paso también a otros subgéneros, sobre todo en México se ha hablado del bolero ranchero, del bolero romántico, con nuevas interpretaciones, un poco la tecnología ha permitido que esto pueda ocurrir, nuevas canciones más allá de las que generalmente desde hace más de casi 100 años ya efectivamente se conocen del bolero, ha demostrado una adaptabilidad importante el bolero en la actualidad. Esto enriquece aún más, estamos ante la posibilidad de que el bolero cambie de alguna manera, respetando esa base también. ¿Cómo estás viendo estos subgéneros? Bueno, es que en Cuba también estaba el bolero son. Sí. Está también otro género maravilloso que es el bolero feeling, que además incluye elementos del jazz. Y es un bolero, digamos, es un género creado por César Portillo de la Luz, y otros Fran Domínguez, y además es un género muy, muy conocido, muy poco cantado, pero que la gente sabe que es bolero feeling. Sin embargo, yo pienso que mientras se respete lo que uno llama la poesía dentro del esquema del bolero, porque comentábamos que lo primero que yo veo cuando voy a cantar un bolero es la letra. Claro. Para nosotros eso es importantísimo, ¿no? Hay una bolerista que me dijo, Berenice, para cantar boleros se necesita tener mucha calle. Yo le digo, bueno, sí y no. Sin embargo, yo creo que, repito, la pasión es importante. Sin embargo, yo aplaudo a quienes jóvenes se atreven a zambullirse en este tema del bolero, respetando, por supuesto, el esquema musical
el respeto que debemos tener, sobre todo por el género principal, aquel cubano que queremos tanto. Pero yo aplaudo esas iniciativas toda vez que si queremos que el bolero trascienda, en verdad debemos dar paso a nuevas generaciones. Y ese es un trabajo que nos toca a nosotros, los que no estamos tan jóvenes, ¿verdad? De dejar un legado importante, de dejar esa semilla allí de gente que venga y que cante el bolero y que entienda que el bolero se canta de una manera y se compone de una manera y se interpreta de una manera. Bueno, nosotros en este programa estamos haciendo un homenaje importante al bolerista Roberto Ledesma, que este año cumplió 100 años. 100 años. Todavía sigue con nosotros. Está vivo, sí. Por supuesto, permite que las generaciones, a través de su música, a través de su legado, pueda también entender el bolero desde la perspectiva de una generación que sigue con nosotros a pesar de que el paso del tiempo pues cambia, se reinventa un género musical como es el bolero en la actualidad. Ignacio, la importancia también de estos subgéneros, ¿no? Es decir, tú ves que, por ejemplo, un joven hoy en día que dice, me encanta la letra del bolero, quiero que esa emocionalidad que tiene el bolero me permita a mí construir un nuevo tipo de música, entonces la voy a implementar, por ejemplo, con hip hop, con rap, incluso con estos géneros que a lo mejor no pueden ser compatibles, pero que permiten un nuevo paso hacia el bolero en la actualidad. ¿Estarías de acuerdo con esto? Como te dije antes, mientras exista el respeto, todo es posible. Sí. Cualquier experimentación es posible. Aquí el problema fundamental es cuando quien manipula esa beta, quien manipula esa semilla, es parte de la industria del entretenimiento. Sí. Cuando se hace desde la industria del entretenimiento, se hace con un simple objetivo, que es un objetivo mercantil. Y el objetivo mercantil no necesariamente va casado con la calidad ni con el respeto. Entonces, hay jóvenes que por su propia iniciativa se acercan, se sienten interesados y hacen productos extraordinarios. Pero tú te das cuenta cuando un producto lo hace, porque son así como estas cadenas de comida rápida, que entonces agarras el producto, le sacas, digamos, a lo mejor le extirpas Claro. su esencia, que generalmente es una esencia hasta contracultural, es una esencia identitaria, le extirpas esa esencia, le colocas otro elemento y puedes venderlo en todo el mundo porque deja de tener identidad. Con el bolero pasa una cosa extraordinaria, que es que tú no le puedes quitar la identidad al bolero, todo lo contrario. Lo llenas, lo enriqueces con tu propia identidad. El bolero en cada país donde se ha desarrollado siguiendo la idiosincrasia de ese país. El bolero cubano, el bolero caribeño, el bolero de las islas del Caribe, es un bolero que tiene, esa esencia africana allí, que tiene que ver un poco con, es como agresivo, es transgresor. Tú ves voces como las de Olga Guillot, Blanca Rosa Gil, Berenice del Moral, que no son voces edulcoradas, sino que son voces desgarradoras, desgarradas, ¿no? Y eso es característico del bolero cubano. El bolero ranchero, bueno, tiene toda esa cosa del sentimiento, del sentimentalismo mexicano. Es el bolero más que todo del despecho, del desamor. Y del despecho, ¿no? También. Sí, del despecho, fundamentalmente. El bolero peruano, ecuatoriano, tiene mucho de la cultura incluso originaria. Tiene un elemento allí incluso de algunas escalas pentatónicas, algunas cosas que inmediatamente te lleva a la cultura originaria, además que va enraizado con géneros más criollos como el vals peruano, por ejemplo, que llega un momento en que tú no sabes si es un bolero o un vals peruano, porque tienen las mismas características, incluso temáticas, ¿no? Y bueno, Venezuela es un país que ha sabido de alguna manera absorber lo que ha venido del norte, lo que ha venido del sur, y ha habido unos encuentros fantásticos. Boleristas como Rafa Galíndez
como bueno, Alfredo Sadel y nuestro gran bolerista Felipe Pirela, Claro. tienen un poquito de esto, tienen un poquito de caribeño, tienen un poquito de mexicano, tienen un poquito de peruano, pero al mismo tiempo el decir del bolerista venezolano es un decir muy venezolano. Un impacto que efectivamente ha tenido en países latinoamericanos. Y hablabas de la industria, hablabas de lo mercantilista. Yo quería también rápidamente ir por ese lado, ¿no? ¿Es posible, Berenice, vivir actualmente del bolero? Hace ya unos meses teníamos acá exponentes de la salsa y nos comentaban que ha sido un poco difícil porque generalmente una orquesta de salsa tiene a mucha gente, tiene a muchos músicos que permiten, lo que decía Ignacio, una mejor calidad a la hora de interpretar en vivo una pieza de salsa. En el caso del bolero, y al igual que la salsa, ha sido así en la actualidad, es decir, se ha tenido que amoldar a reducir, y con la tecnología la posibilidad de reducir los músicos y la interpretación para poder tener financiamiento, para poder tener con qué comer el músico. Bueno, yo tengo una banda y es una dotación básica, ¿no? Piano, 3, percusión y bajo, ¿no? Por supuesto hay otros boleristas que ponen saxofón y eso tiene que ver con el arreglo, pero yo quería devolverme un poco antes, Sí. que es la manera de hacer el bolero en América, ¿no? En América Latina. Por ejemplo, Nicaragua tiene un festival de boleros interesantísimo y cuando vamos a representar al país nos acompaña una gran orquesta, 50 músicos, pero sigue siendo el bolero. Entonces Sí. vamos al Festival de Boleros de Cuba, que es un festival extraordinario, y de acuerdo a lo que tú solicites, tienes los músicos pequeña escala, mediana escala y gran escala, pero eso sí, sus percusionistas, sus tresistas, digamos, es un ambiente, digamos, bien particular porque ahí nació el bolero. Pero vas a Colombia, donde hay 4 o 5 festivales internacionales de bolero al año, y tú te encuentras con una variedad increíble de orquestas acompañando al bolero, que no necesariamente es lo que todos conocemos. Sin embargo, es ahí el detalle del respeto hacia el género, ¿no? Claro. Y bueno, ¿se puede vivir del bolero? Puro amor al arte, ¿no? Puro amor al arte. Sin embargo, yo pienso que más allá de lo que económicamente nos pudiese dejar el bolero, uno aboga por la trascendencia del bolero, porque el bolero se quede, porque vengan detrás de nosotros gente que respeten el género y entiendan la importancia de un género como ese, que ya no es cubano, sino que ya nos pertenece a todos. Pero sí, yo pienso que sí podemos vivir del bolero y de la música, porque yo pienso que estamos en un país donde nuestros cultores y nuestras culturas pueden vivir dignamente de lo que saben hacer. Es una gran reflexión en un mundo en el que efectivamente hemos tenido desafíos, no solamente desde la cultura, desde la música, sino otros renglones del arte de nuestro continente y el mundo. Lamentablemente se me termina el tiempo. Muchísimas gracias a ambos ustedes por estar con nosotros acá. Y usted también, si es músico, si le encanta el bolero, si está pendiente de estos géneros musicales ya de antaño, le invitamos a que nos escriba en contáctenos@telesurtv.net y ese feedback con ustedes para saber qué piensan del bolero en la actualidad. Así finalizamos Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos. Muchísimas gracias.